San Ignacio encabeza los ejercicios espirituales con la oración del alma de Cristo, una oración antigua, medieval, que ya aparece en varios códices del siglo XIV, a la que San Ignacio tenía una muy especial devoción. Esta oración puede ayudarnos a los ejercitantes a situarnos en nuestra propia realidad para que desde ella nos preparemos a comenzar el proceso de los ejercicios espirituales día a día. Alma de Cristo, santifícame. Los problemas del alma, es decir, la falta de aliento, de estancamiento en la vida espiritual, la presencia del cansancio en la propia vida, el desánimo frente a la propia mediocridad. Entonces, alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Los problemas del cuerpo, cuando uno siente que el cuerpo es un estorbo y una dificultad, cuando se da la contradicción entre lo que se quiere y lo que se hace, entre los deseos y la realidad, cuando se comienza a constatar la falta de fuerza física y las correspondientes limitaciones. Entonces, cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Los problemas de tibieza, de demasiado cálculo en la propia vida, de egoísmo, de búsqueda de comodidad, cuando uno está consciente de la falta de generosidad y de la falta de mayor compromiso en su vida, en la falta de entrega y de la desolación, entonces, sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. El problema del pecado y de la falta repetida, las mismas caídas y recaídas, los malos hábitos, el engaño sobre la propia vida, otras veces un pasado que pesa demasiado y que aún nos hace sentir falsos y sucios. Entonces, agua de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Los problemas de dolor, de dificultades exteriores e interiores, propias y ajenas, la dificultad de controlar los propios sentimientos, los miedos, los aburrimientos, las tristezas, el temor frente a las dificultades y el horror frente al dolor y la enfermedad. Entonces, pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Los problemas de oración, es decir, cuando la misma oración se ha vuelto un problema porque la verdad es que no se cree del todo ni a fondo, o porque no se sabe rezar, o porque se siente que Jesús no escucha, o porque no se cree en la misericordia. Entonces, oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas escóndeme. Los problemas de la superficialidad al darse cuenta que no se vive en profundidad, aún más que uno vive tal como es modelado por otros, que uno está demasiado condicionado, excesivamente esclavo de las circunstancias que lo rodean, que se vive sin coherencia y solo hacia afuera, sin profundidad y convicción, entonces dentro de tus llagas escóndeme. No permitas que me separe de ti.
Los problemas de la afectividad espiritual, cuando se comprende pero no se siente, cuando se predica pero no se aplica, cuando se predica pero no se conmueve, cuando la fe se vuelve demasiado fría, excesivamente racional, cuando la persona de Jesús se ha vuelto un concepto o una idea o una moda. Quizás hubo un pasado cuando uno gozaba en la presencia de la cercanía divina, pero ahora ha entrado la amargura, el cinismo para poder sobrevivir sin tener dolor y sin demasiadas preguntas. Entonces, no permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. Los problemas de una situación difícil y agobiante, cuando se siente que los demás se aprovechan de uno, cuando uno se topa constantemente con el egoísmo de otros, cuando da miedo ser el primero y atreverse para no hacer el ridículo, cuando la atracción por el poder, los aplausos, el prestigio, la riqueza se hace muy fuerte. Entonces del enemigo malo, defiéndeme. En la hora de mi muerte llámame y mándame ir a ti para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Con un corazón abierto y vulnerable, con la valentía que da el saberse en la presencia de un Padre misericordioso, quizás en medio de las dudas que dejan el alma inquieta, colocarse delante de la presencia de Dios sin tratar de buscar respuestas en silencio, no hacer promesas, sino tan solo estar en su presencia desde la sinceridad de uno mismo. Amén, amén. Alma de Cristo, santifícame. cuerpo de Cristo, Sálvame. sangre de Cristo, Embriágame. agua del costado de Cristo, Lávame. pasión de Cristo, Confórtame. oh buen Jesús, Óyeme. y dentro de tus llagas, Escóndeme. No permitas que me aparte de ti. del enemigo, Defiéndeme. en la hora de mi muerte, Llámame. y mándame ir a ti. Para con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Pasión de Cristo, Confórtame. oh buen Jesús, Óyeme. y dentro de tus llagas, Escóndeme. No permitas que me aparte de ti. del enemigo, Defiéndeme. en la hora de mi muerte, Llámame.
Combate hacia la conversión, día 5. El camino de la humildad y la aceptación. Evidentemente, la humildad no debe confundirse con los sentimientos de inferioridad, con la baja autoestima o con la timidez. Todas estas cosas apuntan más bien a una falta de humildad. La humildad es algo más que la conciencia y el reconocimiento de la propia debilidad. La humildad significa centrarse más en Dios, en Jesús, que en uno mismo. La humildad implica percibir el abismo que le separa a uno de Dios y al mismo tiempo, sin ignorar ese abismo, el amor que le une con Dios. La humildad es el deseo sincero de que Dios sea Dios en la propia vida y por ello no aferrarse al yo ni al éxito propio, ni a las frustraciones personales, ni tampoco a la alegría o al pesar. Por consiguiente, la auténtica humildad jamás se desalienta, sino que es fuente de confianza, de valor y de perseverancia flexible e incansable. Esta perseverancia es el polo opuesto de la testarudez, la obstinación, la rigidez, el fanatismo. Se caracteriza por la paz y la fidelidad, y su sello de autenticidad es la confianza y el abandono. El orgullo, y solo el orgullo, es susceptible de desánimo. La humildad también está dispuesta a aceptar la contradicción si forma parte de la misión. Donde falta esta disposición, la amargura se encuentra cercana porque el desaliento y la amargura son la antítesis de la humildad. La humildad se opone tanto al autodesprecio como a la autosuficiencia. Ser humilde es no hacer comparaciones. Comparar es en realidad dar vueltas alrededor de uno mismo, convirtiendo al otro en un satélite del propio ego, haciendo perder de vista a Dios. La persona humilde nunca es un rival para nadie. En la parábola del fariseo y del publicano que leemos en Lucas 18, 9, 14, Jesús se dirige a aquellos que se tienen por justos y desprecian a los demás. El fariseo se compara a sí mismo con el publicano, mientras que el publicano se ampara o se compara en absoluto porque simplemente se centra en Dios. La humildad no tiene nada que ver con la cobardía o el respeto humano, la ansiedad o la inseguridad. Por el contrario, la auténtica humildad libera de una dependencia malsana, del temor a la opinión ajena, precisamente porque mira a Dios. A lo largo de la vida pública de Jesús, de vez en cuando se ve entre los discípulos tristes ejemplos de ambos tipos de debilidad. Durante el proceso contra Jesús, mientras él es objeto de todo tipo de escarnios,
Pedro cede al respeto humano y dice a los que se encuentran con él alrededor del fuego, no lo conozco. Lucas 22:57. Después de la tercera predicción de la pasión, los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, en un alarde de insensibilidad, sucumben al arribismo y le piden a Jesús ocupar los primeros puestos en el reino venidero. Marcos 10:35-40. Casos semejantes de debilidad ha sido una constante a lo largo de la historia del cristianismo. La escritura enseña que Dios obra a pesar de la falla humana, más aún obra en ella, y así es como continúa la actividad creadora de Dios. Pero aún así la falta de humildad daña la credibilidad de la Iglesia y ocasiona mucho sufrimiento innecesario cuando no se usa, cuando no es una injusticia manifiesta. Un anciano franciscano resumía de manera elocuente cómo el hecho de colocar la propia carga ante Dios y centrarse solo en Él, en lugar de hacerlo a uno mismo, abre a una vida completamente nueva. En cierta ocasión escuché a un anciano, sabio, bueno, perfecto y santo hermano decir: si sientes la llamada del Espíritu, trata de ser santo con toda tu alma, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Pero si por debilidad humana no consigues ser santo, procura entonces ser perfecto con toda tu alma, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Si a pesar de todo no consigues ser perfecto por culpa de la vanidad de tu vida, intenta entonces ser bueno con toda tu alma, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Si con todo no consigues ser bueno debido a las insidias del maligno, trata entonces de ser sabio con toda tu alma, con todo tu corazón y con todas sus fuerzas. Si al final no consigues ser santo, ni perfecto, ni bueno, ni sabio, a causa del peso de tus pecados, procura entonces llevar esta carga delante de Dios y pon tu vida en manos de la divina misericordia. Si haces esto sin amargura, con toda humildad y con la jovialidad de espíritu, movido por la ternura de Dios que ama a los ingratos y a los malos, entonces comenzarás a sentir lo que es ser sabio. Aprenderás en qué consiste ser bueno. Lentamente aspirarás a ser perfecto y finalmente anhelarás ser santo. Si haces todo esto día a día, con toda tu alma, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, entonces, hermano mío, te aseguro que estarás en el camino de San Francisco y no te hallarás lejos del reino de Dios. Aceptar la aceptación. Una de las necesidades básicas de todo ser humano es la de ser apreciado. Todos necesitan ser amados, pero ¿qué significa ser amado?
Fundamentalmente, sentirse amado implica sentirse aceptado por lo que uno es. El bebé que es rechazado en sus primeros días de la vida tiene una existencia marcada por la no aceptación. El alumno que no es aceptado por su profesor no aprende nunca. La aceptación otorga un sentido de autoestima, un sentimiento de dignidad, una sensación de que la propia vida es valiosa. Frente a la aceptación del otro, el individuo tiene el lujo de ser uno mismo sin recurrir a ninguna máscara ni sentirse aprisionado en su pasado. Por el contrario, frente a la aceptación del otro, el individuo gana un espacio donde crecer y se le abre el horizonte de la segunda oportunidad. La aceptación permite al individuo desarrollar sus potencialidades porque el otro cree en él. Solo ante la aceptación del otro puede el individuo llegar a ser uno mismo. Cuando alguien es apreciado por lo que hace, entonces deja de ser único, porque alguien más puede venir y hacer lo mismo o quizás hasta hacerlo mejor. Aceptar a la otra persona no significa aceptar sus defectos ni idealizarla. Por el contrario, la aceptación implica aceptar a la persona tal como es, con lo bueno y lo malo, con sus defectos y virtudes. Aquellas personas que no se sienten aceptados por otros y por otros que son importantes en su vida suelen recurrir a mecanismos de sustitución para compensar el vacío que les ahoga. El alarde para conceder a sí mismo la alabanza que otros no les otorga, la rigidez como expresión de una falta de seguridad y miedo frente a todo lo que es novedoso, el complejo de inferioridad porque no creen en sus capacidades, el autoerotismo para conseguir el placer que es negado por otros, una actitud exagerada de autoafirmación mediante una estructura autoritaria, la necesidad de imponerse sobre los demás, una constante sospecha de los motivos de otros, etcétera. Dios acepta al individuo tal como es y no como debiera ser. El individuo jamás es lo que quisiera ser, sino que es simplemente lo que es. Una y otra vez se ha repetido que lo importante es el amor de Dios hacia el individuo. Es verdad, pero más importante aún, y lo estrictamente esencial, es que Dios ama al ser humano. San Juan afirma, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero. Juan 4:10. En su último discurso antes de la pasión, Jesús le pide al Padre que el mundo conozca que los has amado a ellos como me has amado a mí, para que el amor con que tú me has amado esté en ellos. Juan 17:23-26. Realmente,
Parece increíble el poder afirmar que Dios ama al ser humano igual que a su propio Hijo Jesús. Es que Dios solo puede amar como un Dios, es decir, amar totalmente o no amar. El amor humano no conoce un amor del 100 por 1, porque es un amor que se cansa, que se frustra y que también da miedo. El ser humano tiene amor, pero Dios es amor. El amor divino no es una actividad, sino su manera de ser. La fe es el coraje de aceptar la aceptación divina. Pero, ¿por qué se necesita coraje para aceptar la aceptación? En primer lugar, porque cuando la vida se pone pesada, uno se pregunta por qué Dios lo permite y se comienza a dudar del amor divino. No es tan simple confiar siempre en Dios. Pase lo que pase, es difícil. En segundo lugar, el amor divino es infinito, por ello imposible de comprender, mucho menos de controlar. Y por último, es mucho más fácil creer en un amor en general. Dios ama a todos los seres humanos, pero resulta incomprensible creer en el amor de Dios hacia uno en concreto, porque surge la pregunta, ¿por qué Dios me ama a mí? La autoaceptación delante de Dios no puede basarse por las propias cualidades en las propias obras, sino simplemente en la total gratuidad. Dios ama al individuo porque sí. Si Dios acepta al individuo tal como es, entonces la fe significa aceptarse. El hecho de que uno puede ser sí mismo se debe a Dios, porque Él es el creador. Por consiguiente, el alejamiento de Dios produce un problema profundo de identidad, porque uno solo puede ser sí mismo. En cuanto se reconoce criatura y alejarse de Dios es desconocerse a sí mismo. En los momentos de desconcierto espiritual, el problema no es Dios, sino uno mismo. Dios está más cerca de uno que uno mismo de Dios, dice San Agustín. Por ello, el verdadero problema se encuentra en uno mismo. Es la criatura interior con esa ruptura la que produce desconfianza en Dios, considerándolo como una amenaza. Dios es la fuente original de la propia vida. La amenaza es uno mismo. Dios está siempre en el mismo lado de uno mismo porque Él es fiel a su palabra. Dios desea el crecimiento y la realización más plena de su criatura, pero cuando el individuo lo considera como una amenaza, entonces pierde el fundamento más sólido de la propia vida. Dios no es una amenaza para el individuo, sino la única garantía para que sepa que es auténticamente Él mismo. Jesús vivió en una actitud de total abandono en las manos de Dios Padre. Su vivencia de Dios no fue
una de sentirse amenazado, sino por el contrario, una de total confianza. Jesús afirma que Dios sabe todo sobre las necesidades humanas e invita a confiar plenamente en Él. La presencia de Dios elimina la presencia de las preocupaciones en la propia vida. ¿Quién de ustedes puede, por más que se preocupe, añadir un solo codo a la medida de su vida? Ya sabe su Padre Celestial que tienen necesidad de todo eso. Busquen primero su reino y su justicia, y todas las cosas se les darán por añadidura. Así que no se preocupen del mañana, el mañana se preocupará de sí mismo. Mateo 6, 25, 34. En la vida diaria existe el peligro de una falsa autonomía, de desentenderse de las raíces más profundas de la propia vida. Algo en cada uno se revela frente a esta dependencia de Dios y surge el deseo de ser como dioses. Génesis 3:5. Inconscientemente el individuo a veces desea ser su propio Dios, no tanto en la teoría cuanto en la práctica, porque en el momento que Dios deja de ser lo más importante en la propia vida, en ese mismo instante Dios deja de ser importante. Dar a Dios el segundo lugar es no dejarlo ser Dios en la propia vida, porque si es Dios, solo le cabe el primer lugar. Dios amó a todo ser humano antes de que existiera. Dios creó un ser humano porque lo amó. Dios no ama al ser humano por lo que es, sino que es uno. Es lo que es porque Dios lo ama. El hecho de que el amor de Dios es gratuito significa que jamás puede ser destruido. No se puede perder este amor porque no se debe a ningún logro del individuo. En esto consiste el amor de Dios, dice San Juan, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero. El amor de Dios es un regalo totalmente gratuito. La figura del fariseo en el Nuevo Testamento es una de autocomplacencia. El fariseo está convencido de su propia rectitud. En la parábola el fariseo y el publicano, aquel se declara tan distinto de otros miembros que son rapaces, injustos, adúlteros, mucho menos como el publicano. Además, la opinión de los demás le resulta muy importante. Jesús dice sobre los fariseos que todas sus obras las hacen para ser vistos por los hombres y que buscan los primeros puestos en los banquetes y en las sinagogas. Mateo 23, 5, 7. El fariseo está tan preocupado de su propia imagen que hasta utiliza la oración para ser bien considerado. Mateo 6, 5. El fariseo está totalmente centrado en sí mismo y se considera salvado porque cumple todas las leyes. La iniciativa es la suya, es él quien se salva a sí mismo porque considera que merece la salvación. Dios tiene que salvarlo porque ha cumplido,
Por ello, es su fuerza y sus logros los que le consiguen el amor de Dios. Dios lo ama por lo que hace. Jesús enseña todo lo contrario. Dios salva de manera gratuita. En la parábola del fariseo y el publicano, es el publicano que se considera un pecador y que pide misericordia. Jesús advierte que el publicano encontró la salvación porque todo el que se ensalce será humillado y el que se humille será ensalzado. Lucas 18:14. Es que cuando han hecho todo lo que les fue mandado, digan: somos siervos inútiles, hemos hecho lo que debíamos hacer. Lucas 17:10. La fe es reconocer la iniciativa de Dios, es reconocer el amor de Dios en la propia vida, es obrar de manera consecuente. La verdadera interrogante no consiste en preguntarse si Dios está feliz con la propia vida, sino en preguntarse si lo más importante en la propia vida es que Dios sea Dios y que Él me ama. La oferta del amor gratuito no se consigue si no se acepta o se rechaza. Al concluir esta primera semana, se nos proponen las siguientes lecturas. Génesis 1:2, la creación. Jeremías 18:1-12, el alfarero. El Salmo 39, la propia pequeñez ante Dios. El Salmo 103, Dios es amor. El Salmo 139, el Dios que me conoce profundamente. Isaías 45:6-25, yo soy el Señor, no hay otro. Lucas 10:38-42, Marta y María. Mateo 6:24-34, no se puede servir a dos señores. Mateo 7:21-27, el verdadero discípulo. Lucas 15:25-32, el hijo mayor que no cumple por amor. Mateo 21, del 28 al 31, la parábola de los dos hijos. Efesios 1, 3 al 14, himno de bendición. Hagámonos algunas preguntas. ¿Estoy con la suficiente libertad para buscar y hallar la voluntad de Dios en la ordenación de mi vida? ¿De qué tengo miedo? En toda honestidad, ¿qué es lo que le da sentido a mi propia vida? ¿Cuál es mi principal principio y fundamento? ¿Cuál es mi proyecto de vida?